Hola chicos de EAR Chile, esta es la clase de lenguaje y hoy vamos a continuar con el tema que veníamos tratando sobre la argumentación. Pero esta vez nos vamos a dedicar o nos vamos a centrar fundamentalmente en cómo la argumentación o un derivado de esta, que es la persuasión, se utiliza dentro de los distintos medios masivos de comunicación y dentro del discurso que promueven los medios masivos de comunicación. Porque uno de los ejes centrales dentro del programa de estudio está en detectar o en ser capaces de detectar aquellos problemas éticos que se relacionan con la persuasión. Para empezar, vamos a ver un video un poco antiguo que ya nos da cuenta o que ya nos relata de cómo funciona la persuasión dentro de los medios masivos. El deseo de controlar la mente del otro es tan antiguo como el hombre. En todo este tiempo se han desarrollado técnicas de lavado de cerebro muy variadas. Tenemos una imagen de nosotros mismos como seres libres con unas creencias difíciles de cambiar. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. Las emociones nos traicionan. Son el principal desencadenante de los cambios que suceden en nuestra mente. Una música que nos haga estremecer ayudará mucho a que un anuncio nos seduzca. En los casos más radicales de lavado de cerebro, el miedo principalmente y la pena o la soledad en menor medida hacen que una persona ceda a la presión. Las nuevas creencias quedan íntimamente ligadas a estados emocionales extremos y la víctima irremediablemente atrapada en su nueva percepción de la realidad. Son tres ejemplos de donde se ha conseguido acceder y manipular el tesoro más preciado del hombre: su mente. Pensamos que es algo intocable, pero resulta que es relativamente fácil transformarla. Con una buena técnica se logra reemplazar unas ideas por otras. La finalidad básica es evidente: eliminar la identidad independiente de la víctima para que no entorpezca el control total que se pretende ejercer sobre ella. Pero también hay otras formas más sutiles: publicidad y educación. Una actúa en beneficio de la otra. La educación encuentra la diana más fácil en las mentes jóvenes. Su objetivo es forjar ciudadanos para que mejoren su poder adquisitivo y también inculcarles una buena predisposición a consumir. Del resto se ocupa la publicidad, que promete un poco más de felicidad con cada compra. La manipulación de ideales y principios que consigue el tándem formado por educación y publicidad es poderoso y duradero. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. Entonces, a partir de ese video que ya vimos, que es bastante antiguo, podemos desprender dos conceptos, uno del que ya veníamos hablando y es la argumentación, en la cual, recordemos, decíamos que buscamos entregar argumentos para convencer a nuestro interlocutor. La idea simplemente es transmitir ideas, es traspasar puntos de vista respecto de ciertos temas. La persuasión es más compleja porque es sutil, porque es una forma de manipulación que busca en el fondo el control de las personas. Y sobre todo es compleja la persuasión porque no simplemente se refiere al plano de las ideas, sino que nos conduce y nos lleva hacia la acción. ¿Cómo analizar entonces la forma en que los medios de comunicación nos manipulan o nos persuaden? Es bastante compleja. Para poder apoyarnos, utilizamos la propuesta metodológica de Noam Chomsky, quien nos habla de 10 estrategias para la manipulación mediática, y a partir de estas vamos a poder ir desentrañando un poco cómo funciona esta manipulación y de qué forma nosotros nos podemos ir haciendo conscientes de la información que se nos entrega y de cómo a partir de esta información vamos generando una realidad o vamos adaptándonos a una forma de vida en la cual ciertas cosas o ciertos aspectos de la vida nos parecen más importantes o más relevantes que otros y vamos relegando lo importante hacia otros planos que a veces ni siquiera están dentro de las prioridades de nosotros como personas, como individuos y mucho menos como sociedad. ¿Quién fue Noam Chomsky?
a grandes rasgos vamos a decir que fue un filósofo y un lingüista muy reconocido. Y se reconoce fundamentalmente por su activismo político, que se caracteriza por una fuertísima crítica que hace del capitalismo contemporáneo y sobre todo de la política exterior de los Estados Unidos, en cuanto a los ataques de guerra, en cuanto a todas estas políticas de comercio que está utilizando últimamente Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es importante Noam Chomsky dentro del análisis que los medios nos proporcionan? Porque como dijimos, dentro de sus primeros oficios está el de ser lingüista. El lingüista es aquel que analiza el discurso, que analiza los textos. Y a partir de este análisis del discurso, él se centraba en una terminología lingüística denominada la pragmática. Y a partir de la pragmática él veía el efecto que tenían las palabras, que tenían los discursos dentro de las sociedades. Y por eso, a partir de su análisis lingüístico sobre los discursos que emitían las autoridades políticas o los diversos medios de comunicación, él fue más allá y entonces pudo ampliar su mirada, ampliar su visión respecto de lo que ocurría en la actualidad. Vamos a ver entonces que dentro de estas 10 estrategias, la primera que él señala es la distracción. Dentro de la distracción, básicamente podemos decir que tenemos a la población, tenemos a las masas distraídas con fenómenos que no son relevantes y por lo tanto se desplazan los elementos que sí tienen que ver o que sí son importantes dentro de una sociedad. Demuestra un simple ejemplo sacado de la cotidianidad, cualquier matinal, en cualquier mañana en Chile. Y vamos a ver el siguiente video. Pero parece que acá tienen tejiendo, acá teleseries me están cagando, perdón, sí, están muertos de la risa acá. Dejen a la No Olga. entienden, Está molestando a la abuela. ¿Por A la qué? Olga. Pero perdona, porque yo quiero concentrarme en la teleserie. Bueno, si escuchamos o si vemos en un principio lo que nos están hablando, están tomándose en serio el análisis de lo que ocurre en la teleserie que se daba la noche anterior, en el capítulo de la teleserie de la noche anterior. Eso es visto como algo serio, como algo que necesita análisis. De hecho, si volvemos un poquito hacia atrás en el video, Pero parece que acá tienen vamos a tejiendo, ver. acá teleseries me están cagando, perdón, sí, están muertos de la risa acá. Dejen a la No Olga. entienden, Está molestando a la abuela. ¿Por A qué? la Olga. Pero perdona, porque yo quiero concentrarme en la teleserie. Entonces ahí esta persona dice, yo quiero concentrarme en la teleserie. La teleserie está siendo considerada, está siendo vista como un elemento que necesita ser analizado y que necesita ser tomado en serio. Y a partir de ese elemento que no es relevante para nuestra sociedad, se genera un efecto que es absolutamente menos relevante para el análisis nacional. Y acá está la señora El alumno abandonada, pesado. la primera antigüedad, y tiene un boche acá que no entiendo. Porque la Pati hasta ahora ya empieza así como a guatear un poco. Empieza como perdón. Así como empieza como ¡Cállate la boca, insolente! Yo no guateo a ninguna hora. Solo que nadie sabe por qué me estoy riendo y por qué esta otra foto con acoplado se ríe. Y por qué ella dijo, y la señora Olga, ¿dónde está? ¿Por qué? Ella sabe. Que no lo voy a decir. La gente lo sabe en la casa. La gente que te quedaste dormida, abuela. La gente lo sabe. Ya te dormía, di la verdad. Ya, yo sé lo que vamos. pasó. Yo sé lo que Encontremos la pasó. guagua. La verdad es que la señora Patricia... Entonces, en ese pequeño ejemplo que podemos ver a cualquier hora del día, vemos como una teleserie, un capítulo, ocurre la noche anterior, se analiza en la mañana en el matinal, aparece en los diarios y aparece en todos los medios de comunicación en los cuales nos podamos encontrar. ¿Es malo ver teleserie? ¿Es malo entretenerse? No, pero estamos dejando de lado un montón de situaciones que ocurren en nuestra sociedad a las cuales se les trata de manera muy efímera y sin darle la profundidad que ésta requiere o que ésta necesita. Otro elemento súper importante dentro de las estrategias que se utilizan para la manipulación de las masas está en crear un problema para luego ofrecer una solución. De esta manera
Vamos a ver un video que nos va a mostrar. Imágenes en vivo de CNN Chile. En este momento se están dando declaraciones. Estas son imágenes en vivo, repito, después de que un artefacto explotó en la ciudad, en la capital chilena. Escuchemos. Personas lesionadas, como señalé, una de carácter grave, sin riesgo vital, y bueno, están siendo atendidos también por la unidad de víctimas de la Fiscalía. El fiscal hablaba de 8 personas, Carabineros mencionó 8 personas. En la información que tenemos hace 5 minutos atrás de 7 personas, no, naturalmente la evolución de los antecedentes y los acontecimientos, esto va variando, pero hace 5 minutos la información que me entrega Carabineros es que se trata de 7 personas. La cámara de seguridad, fiscal, las cámaras de seguridad, fiscal, las cámaras de seguridad son muy importantes en este tipo de hechos. Se vio a las personas saliendo. Bueno, tenemos que a partir de este evento, de este hecho, creamos un problema de terrorismo dentro del país. Y no sé si recuerdan, pero en ese momento se sacaron los basureros de los metros. Y lo más importante es que se estableció la presencia de carabineros en todas las estaciones del metro. Y la gente lo pedía así, y la gente estaba súper de acuerdo en que estuviesen estas personas resguardando la seguridad pública dentro de este lugar tan concurrido de personas. Sin embargo, o por qué podemos analizar y por qué podemos considerar este caso como crear un problema para ofrecer una solución, y es porque probablemente a las personas no les interesaba tener a un carabinero estacionado, establecido dentro de cada una de las estaciones de metro, o quizás simplemente se genera o se busca crear este pánico y ofrecer como única solución viable la presencia de más uniformados dentro de la sociedad. Situación que cambió con el tiempo y ya parece no ser un riesgo, ya parece no ser algo problemático. Pero si lo pensamos, la presencia de carabineros en cada una de las estaciones de metro contribuía primero a sentirse segura a las personas, porque primero se infundió en ellos el miedo suficiente como para que ellos requirieran, pidieran, solicitaran a las autoridades la presencia de más seguridad, y entonces ocurren estos hechos y otros hechos también asociados con la economía, que se van a ir relacionando con esta idea de crear un problema y ofrecer una solución. Tercera, estrategia de la gradualidad. Acá hay veces en que si yo utilizo un mecanismo y lo entrego súper rápido, las personas obviamente se van a molestar y no les va a parecer. Entonces lo voy entregando de manera gradual, pasito a pasito, de muy poco hasta llegar a más. Por ejemplo, cuando se instauró el Transantiago, las tarifas eran de 190 pesos. Y luego de 5 años de funcionamiento, las tarifas ya ascendían a los 600 pesos. ¿Cómo subir el pasaje una vez en 100 pesos o una vez en 200 pesos? Habría movilizado a toda la población. Sin embargo, esta estrategia se hace con una gradualidad y además se nos entregan mensajes como el siguiente. No meta la mano ahí. Ay, no meta la mano. Ay, no meta la mano. No meta la mano ahí. En nuestro bolsillo. Paga tu pasaje. En el Transantiago. Cada vez que evades tu pasaje, le estás metiendo la mano al bolsillo de los que sí pagan. No metas la mano. Transantiago. En este ejemplo podemos ver que lo que se busca no es hacer que la persona que no paga la micro la pague. Claramente no está enfocado en eso el tema. El tema está centrado en que nosotros, los que pagamos, entendamos que el pasaje sube y no sube por un tema de incompetencia del Estado, sino que sube porque hay personas que no pagan. Entonces es una forma de aclararnos al resto del público que sí, va a seguir subiendo, que esta gradualidad va a seguir
continuando con la inflación de los precios del Transantiago. Y decimos inflación de los precios porque es un sistema bastante deficiente a pesar de los años, de la cantidad de años que ya lleva presente, pero el resto del público, en vez de considerar que el Estado debiera intervenir o que las empresas debieran operar mejor estos equipos, nos echan la culpa o le echan la culpa a un número de personas que no o que evaden el pasaje. Pero insisto, no es para que las personas que evadan el pasaje o que evaden el pasaje a partir de este comercial se sientan motivados a pagar su pasaje, sino que a partir de este comercial nosotros tenemos que entender que el pasaje sube porque hay gente que no paga. Entonces nos culpabilizamos entre nosotros mismos y bueno, eso va a generar también otros inconvenientes. Otra estrategia importante es la estrategia de diferir. Entonces nosotros aceptamos una decisión que es impopular, que no es del gusto de todas las personas, pero se presenta primero como algo doloroso y algo necesario, lamentablemente. Y como es dolorosa y es necesaria, la gente lo tiene que aceptar. Pero no es ahora, no es algo que se va a aplicar en este momento, sino que se va a aplicar en el futuro. Y como la vamos a aplicar en el futuro, entonces ya estamos preparándonos emocionalmente para cuando llegue ese momento. Cuando llega el momento decimos, bueno, pucha, si en verdad lo dijeron así y era doloroso, era difícil, pero bueno, no quedaba otra manera de solucionar este problema. Ejemplo. Significado. Lo hicimos. Ahora, el prometer gratuidad universal a todos, incluyendo a los más favorecidos, sin ningún requisito, sin ninguna exigencia, desgraciadamente no es posible, como lo han dicho Mariana Elwin, José Joaquín Brunner, que fueron ministros de Educación de la Concertación, porque eso significa que habría que descuidar todo lo demás. Habría que olvidarse de los niños del Sename, habría que olvidarse de mejorar las pensiones, habría que olvidarse de combatir con mayor eficacia la delincuencia, habría que olvidarse de la infraestructura que el país requiere. Y por tanto, no está bien cuando un gobierno promete algo que es imposible. Y pretende, además, no solamente comprometer sus propios recursos. El actual gobierno ya ha comprometido los recursos que va a tener que administrar el próximo, el que viene y el que vendrá después. Y además de eso está generando un déficit y un desequilibrio fiscal grande que nos va a cobrar la cuenta. ¿Y cómo? Acá vemos entonces como una pancarta de gobierno que movilizó a toda la ciudadanía de pronto nos repercute a todos, pero no es posible. No es posible porque llevarla a cabo, como dice el presidente, implicaría dejar un montón de otras obras sociales de lado y en realidad no queremos que eso suceda. Por lo tanto, como no queremos que eso suceda, pucha, es una lástima, pero dar en un sector implicaría quitar en todos los otros sectores, por lo tanto se hace indispensable eliminar esta ayuda, eliminar este beneficio para una gran cantidad de personas. Otra de las características o la quinta característica de este tipo de persuasión es dirigirse al público como si fueran criaturas de poca edad. Entonces tratamos, o la mayoría de la publicidad que está dirigida a un gran público, se utilizan discursos, argumentos, personajes y una entonación particularmente infantil, muchas veces próximo a la debilidad. La idea de esto es que la persona reaccione y actúe también como una persona débil o como una persona infantil, porque es lo que se espera de ella. Veamos este ejemplo. ¡Pare de una vez! Yo soy famoso, tengo derecho a bajarme donde yo quiera, así que detenga este bus de inmediato. Tulio, no seas animal. Ahora existen paraderos establecidos. La micro tiene que parar en los lugares indicados para ello y no donde a ti se te antoja. ¡Ah! Pero voy a tener que caminar como media cuadra hasta donde voy. ¡Ay, pobrecito! Transantiago, úsalo, cuídalo.
Acá tenemos entonces ese ejemplo. En vez de educar a las personas, en vez de enseñarles como corresponde, utilizamos monitos animados y utilizamos a personajes que son de valor popular para mostrarnos o para enseñarnos. Esto mismo ocurría en el otro comercial de Transantiago del No metas la mano ahí, también, ¿cierto? Con esta música casi ridícula, tratamos de minimizar un poco la forma en que las personas piensan o la forma en que las personas actúan. También lo podemos recordar cuando se hablaba del semáforo en educación de Joaquín Lavín, una forma de simplificar absolutamente, o sea, de llevar casi al plano de la ridiculez el problema que ocurría en educación, el problema que ocurre en educación, pero a partir de estos colorcitos podemos hacer que las cosas, o sea, podemos simplificar las cosas y podemos hablar a todos entiendan, pero entiendan de una manera ya falazmente, creo, simplificada. Dentro de la sexta estrategia está utilizar más el aspecto emocional que la reflexión. Entonces acá hacemos uso de lo emocional, que es una técnica súper clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional. Cerramos la entrada a la parte, al raciocinio del espectador, del receptor, y finalmente al sentido crítico de los individuos, y nos quedamos solamente con el aspecto emocional. Veamos acá un ejemplo. ¿Comiste algo? ¿En qué estás ahí? Uy, tata, tengo que hacer un trabajo para el colegio. Es llevar una historia antigua. Tengo una que te puede gustar. Una de la generación dorada. La de la primera copa. La del bicampeonato. ¿Dónde? ¿De dónde? Rusia. ¿Y te acuerdas de todo? Como si fuera ayer. Fue un debut complicado. Después vino Alemania. Inolvidable. Lo demás ya todos lo saben. ¿Y estabas solo? No. Éramos 17 millones. ¿Tenías frío? Al contrario, hacía mucho calor. ¿Hay videos? Por supuesto. ¿Qué es eso? Un celular. Con esto se veía en todas partes. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Escribiendo la historia. Bueno, vemos cómo en este comercial, aparte de utilizar un montón de recursos que aluden a la emotividad de las personas, sabemos que lo que buscamos más allá de esta colectividad o como poner el foco en el deporte, poner el foco en aquellos aspectos que son positivos dentro de estos campeonatos deportivos, que es, no sé, el trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo. Vamos a siempre poner el foco primero, como es una publicidad, ponemos el foco en los elementos que son comerciales, en este caso un comercial de Movistar. Pero también de manera súper subliminal, a través de este tipo de comerciales, lo que buscamos hacer es instaurar un patriotismo dentro de las personas y hacerlas sentir, no sé, en cierta manera, más que hacerlas sentirse unidas, hacerlas sentir superior al resto
otras nacionalidades o generar también estas odiosidades que en otros ámbitos o en otros aspectos ya casi no tienen sentido. El séptimo punto es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. En este caso, lo que buscamos es hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos que se utilizan para su control y su esclavitud. Hoy estuvimos en el epicentro de la fiesta de la vida. Arriba la vida, abajo el aborto. Y el escenario fue dantesco. La representación gráfica de un feto de 3 semanas al lado de la Constitución. Porque un feto no abortado es un empleado más. Llevamos todos motivados, apoyando la vida. Nunca los dejaron solos. Vinimos a luchar por los que no tienen voz. Ya, nosotros venimos aquí a defender la vida de la niña que está por nacer, ya que no tienen voz. ¿Estás a favor de que en el fondo la mujer aborte porque es su cuerpo? No, estoy en contra de que aborte porque no son los derechos de las mujeres, porque las guaguas son muy importantes que nazcan y eso. ¿Cuáles son tus motivaciones hoy para estar acá enfrente de la moneda? Bueno, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica. ¿Tienen la cimarra en favor de la vida hoy día? Sí, claro que sí, en bus desde Win. Puedo primero presentar quiénes somos: Pedro Vial, Tomás Vial, Catalina Vial, Ignacio Vial, Ana Vial, Santiago Vial, varios más Vial. Somos una familia de 15 hermanos. Vaya, cada persona hoy día viene con una polera roja. ¿Qué simboliza eso? Y pensamos que el rojo es un color súper fuerte y a marcar una diferencia, entonces si unimos todas con rojo. Como la selección chilena también. Claro, claro, que somos Chile, somos todos. Color rojo, ¿qué simboliza en esta manifestación? La vida. La sangre de Cristo, pues, que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y a cuánto está la polera de Siempre por la Vida? La bolera está a 3.000 pesos. Que vengan a cantar conmigo. Ya, vamos, 1, 2, 3. Viva, arriba la vida, abajo el aborto. Queremos a Chile donde estemos todos presentes. ¡Que viva la vida! ¡Abajo el aborto! Queremos a Chile donde estemos todos presentes. ¡Viva la vida! ¡Viva! Se siente la voz del inocente. Se siente Piñera, presidente. Estamos aquí gritando con todo a favor de la vida. No estamos en las marchas del 2011. No estamos en la revolución pingüina. Hoy en la revolución de la vida que se está dando lugar aquí en la Plaza de la Constitución. ¿Cómo se puede ser pro vida y estar a favor de la dictadura? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque una son tus creencias políticas y la otra son tus creencias como persona. Los derechos humanos son universales, no obedecen a... Una ideología no obedece a la vida. A la vida. Que la mayoría defiende los derechos humanos, defiende a los comunistas o a las personas que fueron perseguidos por Pinochet en su minuto y que están a 40 años y siguen... Por lo mismo. Por lo mismo, siguen sufriendo como familia y acá están haciendo que muchas otras personas más sufran por una muerte, sobre todo de un inocente. ¿Qué ha hecho el socialismo aquí en Chile? Echó a la basura nuestra economía. Hoy día estamos viviendo la herencia, esta herencia maldita del socialismo, del comunismo sucio. También estamos hoy día en contra de la democracia cristiana. Vamos a pedir que la democracia cristiana cambie su nombre, no queremos más que se llame cristiana. ¿Cómo debería llamarse la democracia cristiana ahora sin ese nombre? La democracia barata. Democracia maldita. Anatema, sí, maldita, corrupta, asesina, ladrona, ramera. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Por supuesto, pues. Nosotros somos de la pastora penitenciaria. Lo acabamos de meter a los 4 encima ahí, hermano, Pastor Soto. Y no arrugué. Y se fueron ellos, yo no arrugué. Me tiraron 4 que estaban ahí. Eran del Partido Comunista. ¿Dónde arrugué? Ahí me quedé y a Pirazo fueron ellos. Y ahí yo no arrugué. Se está poniendo tenso el ambiente. Hay gritos de una parte. No, son 4 o 5 pelagatos que vienen acá a molestar, pero en realidad nada. ¿Tú estás de acuerdo con lo que están gritando estas personas? No, están intentando defender los derechos humanos y resulta que están pasando a llevar los derechos de los más necesitados, de los más indefensos de nuestra sociedad. Porque la dictadura y el aborto son cosas completamente distintas. No tienen nada que ver una con la otra. Aparte, bueno, la gente era grande en esa época, son temas muy distintos. No, ¿y cuánto sufrieron esas personas, cierto? Muchísimo. Ya, ¿cuánto van a sufrir estas pobres vidas? Más claro, echarle agua. Esto es hermoso, Mario. La tarea está cumplida. Esto es un canto a la vida, un canto a la dicha, un canto al amor. Porque esto vale más de 1000 apendicitis de 1 millón de pesos en la alemana. Esto vale más que cualquier cura encubridor. Esto fue la concentración en favor de la vida aquí en el Frente de la Moneda en la Plaza de la Constitución. Frente, fracasados. Por favor. Aquí podemos ver a través de este video cómo las personas, con todo su derecho a opinar,
lo que quieran, no hay argumentos o no son capaces de entregar esos argumentos de manera eficaz. Y además vemos como este programa, o como, no sé, este grupo llamado Frente Fracasados también se centra en aquellas personas que entregan los argumentos más débiles o que entregan sus opiniones de manera más deficiente. Y de estos videos encontramos muchísimos dentro de internet. De hecho son los prevalentes y los más vistos por las personas. En el fondo, todos, en vez de buscar información que sea un poco más fidedigna o información que sea más relevante, nos centramos en ver igual una y otra vez este tipo de videos. Un octavo punto es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Entonces promovemos al público a creer que está de moda el hecho de ser estúpido, vulgar e incluso inculto, y nos da risa. O sea, no nos preocupamos por aprender más o por saber más, sino que el que menos sabe finalmente es el que tiene mayor reconocimiento. Y eso lo vemos hasta el cansancio en los monitos, en las series juveniles principalmente. Porque lo que buscamos ahí con eso es promover la ignorancia, es promover el no manejar mayormente información. Entonces tenemos que siempre el personaje culto es el nerd, el personaje más culto es aquel el rechazado socialmente, es el más impopular, es el que no es muy valorado socialmente. En cambio aquel que es más tramposo, aquel que logra un poco engañar al que sabe más para quitarle su trabajo, es el que es reconocido, es el que es valorado socialmente por el resto. Y de esta forma nuevamente se genera un mensaje subliminal haciéndonos creer que cuando eres inteligente, que cuando eres una persona que le gusta estudiar, le gusta saber, entonces eres un ñoño, eres un nerd. Y por el contrario, si eres una persona que no está interesada en esas cosas, sino que más bien en trivializar todo, en hacer chistes por todo, te convierte en una persona popular. $10.000. Farruko algunas veces, o si no al Ariol. Se tiene que arreglar el niño, ¿no? Ya todo. No, ya. Dos cantantes de reggaetón. Wisin y Yandel. Dos artistas de reggaetón, dos cantantes. Maluma y Ozuna. Ozuna. Bad Bunny y Facurro. Daddy Yankee, Nicky Jam. Las canciones favoritas de reggaetón. ¿Bella? Sí, síguelo bailando. Síguelo bailando. Se preparó. También dos una. El farsante y me estás tentando. ¿Alguna canción favorita? No, ninguna. Son todas buenas, ¿sí? Ya. Creepy. Creepy, también tenemos cus. Loca. Me rehuso. Dile que tú me quieres. Dile que yo soy el que te quiere. Me estás tentando. Ahora, si cambiamos el tema a algo más cultural, por ejemplo, no sé, ¿qué personaje sale en el billete de $1.000? No me acuerdo, no me acuerdo. En el de 1.000 no sé. $10.000. Arturo Prat. No sé. No sé. Y ahora algo súper sencillo. ¿En qué continente está Chile? La Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. ¿En qué continente está Venezuela? ¿En qué continente? ¿En América? ¿Me estás preguntando a mí? Amigo, ¿usted sabe qué personaje sale en el billete de $2.000? No sé, ni idea. Y así entonces podemos seguir viendo infinitos videos donde se nos muestra efectivamente eso, que hoy en día hay otros valores y que son más importantes y que no tienen que ver o que no dicen relación con la cultura. Y bueno, es triste porque son personas que no saben o no manejan hechos que son súper básicos, como saber en qué país o en qué continente se encuentra ubicado su país.
el noveno está reforzar la autoculpabilidad. Entonces hacemos creer al individuo que solamente es su culpa, su desgracia, que es la falta de insuficiencia en su inteligencia, de sus capacidades o de su esfuerzo. Esto lo hemos escuchado muchas veces en personas que hablan o que señalan que la gente es pobre porque no se esfuerza, que la gente es pobre porque no estudia o porque no trabaja. Y no se hace un análisis más profundo a por qué razones las personas no estudian o las personas no pueden surgir económicamente. Lo vimos también en el video del Transantiago, cuando se decía que la culpa de que subieran los precios del Transantiago tenían que ver con que hay gente que no paga. Entonces nos culpamos entre nosotros en lugar de buscar una solución a un problema que es súper real. Acá tenemos otro ejemplo. Con todo lo que hago en mi vida, me estoy haciendo cargo de mi futuro. Por eso, yo uso mi AFP y sus beneficios a mi favor. Porque quiero que me informen de forma simple y transparente. Yo sé el capital que tengo. Y la pensión que quiero. Sé todo lo que tengo que hacer para alcanzarla. Me informan la rentabilidad, las comisiones. Y me recomiendan en qué fondo debo estar. En mi AFP me asesoran para tener la mejor pensión. Sabes lo que quieres y con quién vas a lograrlo. En AFP Capital, tu capital importa. Bueno, después de toda la crisis o de todas las crisis que existieron relacionadas con las AFP, las AFP mismas se pusieron en campaña y empezaron a realizar este tipo de spot publicitarios donde nos situaban a nosotros un poco como los responsables de esto, responsables de estar informados, responsables de cambiarnos de fondo cuando venían las bajas, responsables de mantener un fondo estable, es decir, de no enfermarnos, es decir, de no tener lagunas. Y muchos incluso llegaron a decir que era nuestra responsabilidad, que nosotros teníamos que trabajar más entonces para poder ahorrar más dinero, en lugar de situar o de hablar del problema de fondo, que en verdad es que vamos a envejecer en algún momento y que en ese minuto vamos a necesitar el apoyo del Estado, el apoyo de las empresas a las cuales cada ser humano entregó gran parte de su vida. Sin embargo, no se hace un análisis real, sin embargo, no se buscan explicaciones que efectivamente resulten ser eficientes para el problema, sino que se nos culpabiliza a nosotros. Nosotros tenemos que cotizar más, nosotros tenemos que ganar más. Y si lo vemos, estas publicidades están dedicadas o están dirigidas a un público que tiene un mayor ingreso y que por lo tanto puede permitirse el dejar parte de esas ganancias que tiene mensualmente para ahorrar un poco más, para ahorrar un poco extra. Sin embargo, el problema de las AFP o el problema de las pensiones afecta fundamentalmente a la gran mayoría de personas que ganando un sueldo mínimo no pueden entregar más de esos recursos para destinarlos al ahorro, porque casi no pueden vivir el mes a mes con el sueldo mínimo en relación con el valor de la vida que ha ido tomando nuestro país durante los últimos años. Y finalmente vamos a ver cómo son estos mercaderes o son los empresarios quienes conocen mejor a los individuos que lo que se conocen ellos mismos. Sabemos que en los últimos 50 años los avances de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Vamos a ver un ejemplo de ello. Así que quieres saber qué es el neuromarketing. Todo empezó a principios de los años 90, cuando el profesor Gerald Saltman exploró las primeras teorías sobre el neuromarketing. Él y su equipo fueron contratados por compañías como Coca-Cola para estudiar la actividad cerebral de los consumidores, aunque el término neuromarketing no fue introducido hasta el año 2002. El neuromarketing es una disciplina que utiliza técnicas y principios de las neurociencias y las aplica a procesos comerciales. Para esto, necesita de tecnologías como la resonancia magnética, que toma imágenes de partes profundas del cerebro, la electroencefalografía, que mide la actividad eléctrica en ondas cerebrales, la respuesta galvánica, que detecta la sudoración y cambios de calor en la piel, el eye tracking, que sirve para evaluar dónde se dirige y dónde se fija nuestra mirada, y otras más. Todo esto se estudia en un laboratorio de neurociencias o neuromarketing
y sus resultados son combinados con estudios de psicoantropología y estudios de mercados tradicionales, como las entrevistas individuales o los grupos focales, para tener una mayor precisión en la interpretación. ¿Y todo esto para qué? El marketing, en el pasado, ha demostrado cometer errores de forma y concepto por su falta de validez científica. Aquí unos datos que sorprendieron al mundo. 50% de los productos lanzados fracasan. 70% de las campañas de marketing no obtienen los resultados esperados. Y estos datos se aplican a nivel mundial. El neuromarketing llegó para estudiar cuál es el verdadero comportamiento del consumidor y darle lo que realmente necesita. Veámoslo en un ejemplo. En un estudio se puso a prueba este anuncio publicitario de una marca de pañales. Con la técnica de eye tracking o seguimiento ocular, los investigadores descubrieron que las personas miraban mucho tiempo a los ojos del bebé y menos al texto de venta, mucho menos aún a la marca. Entonces decidieron dirigir los ojos del bebé hacia el texto y este fue el resultado. Las personas ahora prestaban mucha atención a lo escrito y a la marca. Este es solo un ejemplo del poder del neuromarketing y cómo estudiarlo y entenderlo podría dar muchos beneficios a un negocio. Te preguntarás ahora, ¿y esto no es peligroso? Sí, totalmente. Aunque no es posible predecir el comportamiento humano, existen cada vez más herramientas para comprenderlo y algunas personas las podrían utilizar para manipular una opinión o una decisión. El neuromarketing ha sufrido muchos ataques y críticas de sus detractores. Se habla de implicaciones éticas, de falta de rigor científico, de manipulación de consumidores y algunas personas que predican que es una ciencia absoluta y 100% eficaz tampoco ayudan. Para esto, el año 2012 nació la Neuromarketing Science and Business Association, una organización mundial que se encarga de velar y promocionar la disciplina, que creó un código ético por el cual se rigen todos sus miembros. Aún ahora, el neuromarketing sigue recibiendo críticas, pero ha demostrado a la comunidad científica y a las marcas que sus técnicas verdaderamente funcionan y que cada día están desarrollando nuevas tecnologías para estudiar con más precisión las respuestas fisiológicas en el comportamiento del consumidor. ¿Y tú, aplicas neuromarketing en tu estrategia de marca? Si lo haces, escribe en los comentarios cómo te ha funcionado. Si no lo haces, dinos cómo te gustaría aprender a hacerlo. Y así entonces podemos ver de qué manera ellos tienen los recursos, ellos tienen los científicos que les permiten conocer más de nuestro cerebro, de lo que nosotros mismos conocemos, y de esa forma obligarnos o manipularnos o persuadirnos a adquirir productos, a ver ciertos programas y a comportarnos o a tener ciertos comportamientos que van a veces incluso en contra de lo que nosotros realmente necesitamos. ¿Hay problema en eso? La verdad es que no debiera existir el problema, todos podríamos ser libres de adquirir lo que quisiéramos o tal vez de hacer crecer la economía. Sin embargo, el problema es que eso también tiene un impacto a nivel social. Hay muchos individuos que hoy se sienten sobrepasados por las exigencias que tiene la vida moderna. El tratar de ajustarnos a todo lo que nos exige y a todo lo que nos solicita nos mantiene súper estresados, la población está cada vez más deprimida, pero además de eso, y sobre todo quizás lo más importante, es el daño que estamos, el impacto que tiene en el medio ambiente esta ideología que se ha impuesto a través de la persuasión, que en el fondo lo único que quiere es vendernos un estilo de vida para luego vendernos las cosas que se ajustan a ese estilo de vida. Y como tenemos que ajustarnos a esas cosas que se relacionan con ese estilo de vida, finalmente terminamos convertidos o estamos asesinando nuestro planeta. Estamos hipotecando la salud y el bienestar de las futuras generaciones de humanos, pero también estamos atentando y estamos acabando con un montón de otras formas de vida que también tienen el mismo derecho a existir o a subsistir en este planeta. ¿Y cuál es la finalidad de tanta persuasión y de tanta manipulación mediática? Es que compremos más cosas para que unas personas, un porcentaje ínfimo de la población,
se haga cada vez más rico. ¿Y con qué finalidad? ¿Cuál es el sentido de tener tanto? ¿Cuál es el sentido de lograr acaparar y acumular tanto dinero al gran precio que estamos pagando algunas personas, al gran precio que están pagando otras sociedades como, no sé, la India o como la Siria en este minuto, y fundamentalmente el costo que están pagando otras especies con los mares contaminados, con zonas en que ya prácticamente no existe vida en el mar, o con la extinción de animales que durante miles de años pudieron poblar nuestro planeta y pudieron vivir una vida súper simbiótica con él, aportando y tomando elementos, tomando recursos del sistema, pero también entregando algo de vuelta. Entonces es súper importante que nosotros también seamos conscientes de eso, porque tenemos un planeta finito, tenemos un planeta que necesita de nosotros, porque somos los que tenemos conciencia, porque somos los racionales y porque somos los únicos que podemos ayudar a parar un poco con esta depredación asombrosa que se está haciendo hacia un medio natural que no nos pertenece solamente a nosotros. Así que